Dice la palabra de Dios de esta manera: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta oportunidad que me das de estar en este lugar, para que tú seas glorificado, Señor, no solamente a través de los cantos, sino también a través del mensaje de tu palabra. En este momento, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo se encargue de obrar con poder en el corazón y en la mente de cada uno de los presentes. Úsame, Padre, para hablar palabras de las tuyas. Úsame para dirigirme, Señor, al corazón y a la mente de cada uno de los que están presentes. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El texto que ya leímos nos da la oportunidad para tratar dos sermones. El primero, como pueden notar, hay dos verbos que aparecen aquí que me han llamado la atención. Sin duda ustedes han escuchado mucho acerca de venir a Cristo. Y sin duda es un tema interesante, es un tema que llama la atención, pero quiero tratarlo también, solamente que lo vamos a ver, si Dios lo permite, en el próximo sermón. En este momento vamos a tratar el punto aquí, es decir, la frase que dice aquí en el versículo 44, que si el Padre que me envió no le trajere. Son dos verbos, como decía, que me llaman la atención porque está venir a Cristo y traer, podemos decir, a Cristo. El verbo venir y el verbo traer. Y como ahí está eso de traer, ahí está la obra del Padre, ahí se resalta la obra del Padre. En este momento vamos a ver este tema de traer a Cristo. La idea es esta de cuando Dios hace la obra, cuando Dios llama al pecador, es el Padre quien está trayendo al pecador a Cristo. Y esto es lo que vamos a ver en esta tarde. Ustedes saben, hermanos, que ninguno puede venir a Cristo a menos que el Padre lo trajere. Por eso vamos a comenzar analizando el asunto de traer a Cristo, ya que este asunto, hermanos, resalta la obra divina del Padre, resalta esa obra de Dios, y la otra, venir a Cristo, resalta el resultado, es decir, la obra del hombre. En nuestro análisis, hermanos, veremos que esta es una gran obra del Padre, porque el pecador en su condición espiritual no puede venir a Cristo, tiene que ser traído. Y esto nos va a llevar a ver lo que es el plan eterno de Dios. Que en el plan eterno de Dios, Dios ha designado, Dios ha determinado quiénes han de ser salvos, y Él los va a traer. Pero vamos a comenzar entonces, hermanos, para aplicar esa palabra. Esta palabra traer o trajere es una palabra griega. Es una palabra griega que habla de ese acto de traer. Esa palabra se utiliza en otras partes como arrastrar, como tomar, pero vamos a tomar esa palabra que en realidad se le aplica al Padre, pero vamos a tomarla para aplicarla primeramente a lo que el pecado hace con el hombre, lo que el pecado hace con el ser humano. Esa palabra helkuo, que es una palabra griega, es algo que indica la fuerza atractiva que tiene el pecado para arrastrar al pecador, para llevarlo. Por eso digo que esa palabra la vamos a aplicar primeramente a lo que el pecado hace en la vida del hombre. El pecado, hermanos, ejerce un poder sobre el hombre. Es un poder, es una fuerza tan atractiva para arrastrarlo. Ejerce un poder sobre el hombre, un poder tremendo, que ahí está el hombre esclavizado, que ahí está el hombre sometido, ahí está envuelto en el pecado.
Esta palabra, helkuo, es una palabra que indica arrastrar y, como digo, lo estamos aplicando a lo que el pecado hace en la vida del hombre. Fíjense cómo lo arrastra para cometer toda clase de pecado. Santiago, ahí en Santiago capítulo 1, el versículo 14, habla de esa concupiscencia, es atraído. Cómo la concupiscencia atrae. Hay una fuerza, el hombre en su pecado siente algo atractivo, siente algo que lo está arrastrando, siente algo que lo está llevando, que lo está dominando, que lo está controlando. Pero también esa fuerza atractiva del pecado cautiva al hombre. Romanos 7:23, donde Pablo habla y dice ahí que el pecado lo lleva cautivo. El pecado como que lo lleva cautivo, siente que lo arrastra, siente que lo lleva. Y es una fuerza tan atractiva, es una fuerza tan dominante que el hombre termina sometiéndose a gusto, se rinde, se entrega. El pecado es un poder tan fuerte, tan tremendo, pero que a la vez el hombre termina deleitándose en ese pecado. Dice ahí que aman. Juan 3:19 nos dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Termina siendo esclavo voluntario del pecado. Aquello que le arrastra a la vez, le gusta, le encanta, ama las tinieblas, se vuelven amadores de los deleites. Entonces, el hombre estando en esa condición no puede venir a Cristo. Estando en esa situación, en esa forma de vida, no solamente no puede venir a Cristo, sino no quiere venir a Cristo. Tiene que ser ejercida una fuerza mayor. Tiene que venir una fuerza superior al pecado para que entonces él pueda venir a Cristo. Dicha fuerza, cuando ya llega el momento, dicho poder, cuando llega el momento, ya es una fuerza, vendrá una fuerza superior, una fuerza eficaz que no fallará. El hombre no podrá resistirse, el hombre no podrá negar el poder de esa fuerza en su vida. Por eso, en primer lugar, entonces, estamos viendo la fuerza atractiva del pecado, pero ahora vamos a tratar ahora de ese hecho de que Dios trae. Si el Padre no trajere, si el Padre no le trajere, estamos viendo el asunto de traer a Cristo. Ahora vamos a ver cómo es esto de traer a Cristo. Y ahora lo que es la obra del Padre, lo que es ya lo que Dios hace en la vida del pecador. Y vamos a ver en segundo lugar que el traer a Cristo está en armonía con el decreto de salvación. Esto de que el Padre lo trae, ¿por qué lo trae? ¿Por qué ha de traer a un pecador que está ofendiendo su nombre? ¿Por qué le ha de traer a su gloria? ¿Por qué le ha de dar deleites espirituales? ¿Por qué lo ha de bendecir de esa manera si es un pecador que lo ha ofendido y lo está ofendiendo con cada pensamiento, cada palabra, cada obra? Pero el traer a Cristo está en armonía con el decreto de salvación. Y ese decreto de salvación es algo que vamos a ver. Dios, hermanos, según lo dice Efesios 1:11, dice de esta manera, Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Hermanos, Dios no es un Dios de ocurrencias. A Dios no se le ocurrió y de repente dice, bueno, voy a traer a esta persona. Y está pensando, se pone como a meditar. Dios no es así, hermanos, en ese sentido de que, a ver a quién voy a traer. Está como en duda si trae a este o trae al otro. No, Dios no es un Dios de ocurrencias. Dios es un Dios de decretos. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que tiene planes. Y aquí cuando el apóstol Pablo está hablando de nuestra herencia, que en Cristo tuvimos herencia, él va más allá. Y eso me ha gustado siempre, hermanos, cuando leo la Biblia, encuentro cuando quieren tocar algún tema práctico.
ya sea que primero toquen el aspecto doctrinal o primero el aspecto práctico y después lo confirman con el aspecto doctrinal. Aquí cuando él habla de la herencia, cuando él habla de la herencia que tenemos en Cristo, él va más allá y dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Decíamos que el traer a Cristo está en armonía con el decreto de salvación, porque aquí está el designio de su voluntad, el decreto de su voluntad. Y en ese decreto, hermanos, Él determinó, el decreto es que Él determinó hacer herederos a un número definido de personas. Y es tan definido y es tan cierto que estas personas están en el decreto de Dios, que a su debido tiempo el Padre los va a traer a Cristo y ellos van a venir a Jesucristo. Y cuando Él determina, cuando Él decreta esto, está ahí también de cómo Él lo hace ya un propósito. Ese decreto, hermanos, está de acuerdo al propósito, ese plan, ese propósito que Dios hizo, es decir, el plan para llevar a cabo la salvación de esas personas. Ahí las decreta y Dios lleva a cabo ese plan para que dicho decreto se lleve a cabo. Y lo hace entonces, como dice el apóstol Pablo, predestinándonos. Es decir, teniendo ya un propósito definido, predestinarlos para asignarles, como dice aquí, una herencia, para hacerlos hijos, como dice el versículo 5, pero también está la elección. Es decir, que en ese decreto está incluido todo esto que estoy aquí mencionando, el propósito, la predestinación, la elección. Seleccionados, hermanos, en dicho decreto Dios no toma en cuenta ningún mérito del hombre. Dios no toma en cuenta ninguna obra del hombre, es decir, ninguna obra buena por decir, es decir, ni aún alguna obra mala, ¿verdad? Porque si fuera así, entonces Él tendría misericordia de todos, porque todos son pecadores. Ese decreto de salvación está solamente en el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermanos, fue un decreto hecho por el puro afecto de su voluntad. Está asentada en su soberanía, está basada en el derecho que Él tiene de hacer lo que quiera con sus criaturas. Él decreta de quién va a ser de Él, quién va a venir a Cristo. Ahora, vean esto, hermanos. En ese decreto de salvación, donde estamos viendo por partes que está en armonía con el traer a Cristo, desde ese momento del decreto, ya estas personas que son decretadas para la salvación, ya son de Dios. Es decir, el mismo hecho de que Dios las decrete para la salvación, ya son de Dios. Que a su debido tiempo, en la forma experimental, al paso del tiempo, llegan a ser de Dios. Veamos esto, hermanos, aquí en Juan, siempre en el Evangelio, el capítulo 17. Juan, capítulo 17, el versículo 6, primeramente, el versículo 6, y fíjense la forma como lo dice aquí el evangelista. Juan 17, 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Observe la frase y dice: tuyos eran y me los diste. Ahí está otra vez esas dos cosas que señalaba. El hecho de que son de Dios y a su debido tiempo vienen a Cristo. Cuando Él dice aquí, tuyos eran, ¿cómo es que eran de Dios? Si todavía no habían venido a Cristo, porque dice, tuyos eran y me los diste. Eran de Dios precisamente en el decreto de salvación, en ese decreto eterno, ese decreto que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Dios, antes de que los hombres fueran creados, antes de que este mundo fuera creado, Dios ya tenía un decreto de salvación, y por eso decía que ese decreto de salvación es tan seguro que ya aquellas personas ya son de Dios. Entonces podemos hablar de ser de Dios en dos sentidos.
Primero, ser de Dios en el decreto de salvación y ser de Dios al paso del tiempo de una forma experimental, porque lo dice aquí, tuyos eran y me los diste. Pero quiero que vean el versículo 9, porque también nos habla de eso. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vemos aquí nuevamente de cómo esto, hermanos, ese decreto de salvación es algo tan seguro que Dios comienza a llevar a cabo al paso del tiempo, y es eso entonces, hermanos, de acuerdo a su decreto, que las personas vienen a Cristo. Más bien son traídas a Cristo. Podemos pensar entonces, hermanos, en esta pregunta. ¿Vienen a Cristo para ser de Dios o porque son de Dios vienen a Cristo? Una cuestión muy interesante, hermanos. ¿Vienen a Cristo para ser de Dios o porque son de Dios vienen a Cristo? Y en realidad, hermanos, en el decreto de salvación son de Dios. En el decreto de salvación son de Dios. Pero hasta que se ejecute al paso del tiempo tal decreto, entonces vienen a ser de Dios experimentalmente. Ahora, ¿quieres saber si estás en el decreto de salvación? ¿Quieres saber si perteneces a ese decreto de salvación? Porque dice, tuyos eran y me los diste. Y en el versículo 9 dice, tuyos son. Los que son de Dios al paso del tiempo, en la forma experimental, es que han sido de Dios en el decreto de salvación. Por eso yo estoy preguntando que si quieres saber si estás en ese decreto de salvación, se tiene que buscar las evidencias en ser de Dios experimentalmente. Porque la Biblia nos dice, por ejemplo, aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 41 y 47 son dos versículos donde dice, el 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Quieres saber si realmente eres de Dios? ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿La escuchas? ¿Te interesas? ¿Hay algo en ti que te hace sentir hambre por la palabra de Dios? Porque esa es la manera de ver si eres de Dios. El que es de Dios, según la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 9, no está bajo el poder del maligno. No está bajo el poder del maligno, porque es de Dios. Es decir que Dios, hermanos, ya con su poder, es tremendo poder que desciende de lo alto, llega en la vida, en el corazón del hombre, lo rescata del dominio de Satanás, del dominio del pecado, de tal manera que 1 Juan 5:9 dice que el que es de Dios no está bajo el poder del maligno. El que es de Dios, según 1 Juan 3:10, practica la justicia y ama a su hermano. Por eso decía, ¿quieres saber si estás en el decreto de salvación? Busca las evidencias en tu vida práctica. Busca las evidencias en tu vida diaria. Porque solamente así vas a ver si realmente estás en el decreto de salvación. Entonces decíamos que el segundo punto, el traer a Cristo, está en armonía con el decreto de salvación. Pero como tercer punto, el traer a Cristo está en armonía con el pacto de la gracia. Es cierto, hay un pacto, hay un decreto, pero también hay un pacto de gracia. Un pacto en el cual el Hijo, el Señor Jesucristo, está involucrado. Veamos Hebreos 13, versículo 20 y 21, dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Vamos a dejarlo hasta el 20, hermanos. Ahora quiero que noten aquí que nos habla de la sangre del pacto eterno. Ese pacto de gracia, ese pacto de salvación en el cual Jesucristo
es el gran pastor de las ovejas precisamente por la sangre del pacto eterno. Dios, después de haber decretado salvar a un número definido de personas, entró en un acuerdo con su Hijo. Y cuando Él entró en un acuerdo con su Hijo, es para que Él fuera el representante de dichas personas, es decir, de los elegidos. Para que Él viniera, para que Él se encarnara, para que Él viniera a ocupar el lugar de los que están en el decreto de salvación y de parte de nuestro Señor Jesucristo, llevar a cabo, cumplir, ser el representante de dichos elegidos, para que con su muerte asegurara todos los beneficios para la salvación de los elegidos. Entonces vemos la relación entre lo que es el decreto de salvación con este pacto de gracia. Jesucristo, hermanos, es el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Pedro en su capítulo 1, versículo 18 al 20, tratando el asunto ahí. Pedro habla del Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, y esto va de acuerdo con la sangre, por la sangre del pacto eterno. Él dijo, hermanos, Él dijo que la copa es la sangre del nuevo pacto. Y vean cómo esto está en armonía. Vean cómo esto está de acuerdo, hermanos. Estamos notando esto, hermanos, que para el Padre traer a Cristo, traer al pecador a Cristo, es algo que entra en sus decretos, es algo que entra en el pacto de la gracia, y es algo que cuando el Señor Jesucristo vino, Él también lo aseguró, porque Él dijo al momento de celebrar la cena en Mateo 26, versículo 27 y 28, Él dijo que esa copa es el nuevo pacto de la sangre que por vosotros es derramado. En otra parte, hermanos, dice por muchos. Y estos, ya sea vosotros, ya sea muchos, son el rebaño escogido. Y por eso dice, Él es el gran pastor de las ovejas, porque hay muchas ovejas. Él vino a dar su vida por las ovejas. Son el rebaño escogido que había de recibir los beneficios del sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo lo dijo en Juan 10:16, cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, las tengo. ¿Por qué utiliza esa forma de expresión? Tengo otras ovejas. No dice tendré otras ovejas, sino tengo otras ovejas. Esto es porque todo va en armonía. Hay un decreto y Él vino de acuerdo a ese decreto en base al pacto, y por esa razón Él vino para dar su vida, Él vino para rescatar a esas personas que Dios había predestinado, que Dios había elegido. Aquí está entonces la relación entre traer a Cristo y el pacto de la gracia. Ahora vean, hermanos, cómo está esta relación. Porque uno de los privilegios del pacto de la gracia se encuentra precisamente aquí en Hebreos capítulo 8, versículo 10 y 11. Uno de los privilegios del pacto de la gracia, uno de los beneficios, está aquí en Hebreos 8, el versículo 10 al versículo 11. Dice así: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿De cuál privilegio estamos hablando? ¿De cuál privilegio? Lo dice aquí en el versículo 10, 11, primeramente cuando dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y después en el versículo 11, ninguno enseñará a su prójimo. Y dice, porque todos me conocerán. Ahora ahí está uno de esos privilegios, hermanos, que a la vez lo vamos a ver de acuerdo al contexto
de Juan 6:44. Comenzamos en Juan 6:44, pero ahora el contexto nos da la oportunidad de confirmar esto, que esa es la manera de acuerdo a estos beneficios. Y estamos viendo uno, ¿verdad? El pacto de la gracia por el cual son traídos a Jesucristo. Juan 6:45. Bueno, leímos el 44, pero podemos volver a leerlo para encontrar la relación, porque dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió de Él, viene a mí. Ahora, aquí está la relación que decía, hermanos. Cuando habla ahí en Hebreos de el pacto de redención, notamos que dice: me conocerán, escribiré, pondré mis leyes en la mente. Y aquí en el contexto vemos cómo dice el versículo 45, y serán todos enseñados por Dios. ¿Quiénes son todos? Si Jesucristo está diciendo, ninguno puede venir a mí, no está diciendo que todos, esto no es algo universal, es algo definido, porque si está diciendo que ninguno puede venir a mí, entonces los que son traídos son precisamente los que son enseñados. Serán todos enseñados. Entonces, ese privilegio de lo que es el pacto de la gracia, hermanos, es la iluminación. Enseñaré, pondré en sus mentes, serán todos enseñados por Dios. La iluminación es algo que Dios, a través del Espíritu Santo, cuando va a traer a ese pecador a Cristo, Él, hermanos, comienza esa obra iluminando la mente, iluminando ese pensamiento, ese entendimiento, de tal manera que la persona oye la enseñanza, llega a sus oídos, llega a su entendimiento, aprende del Padre, y hasta que aprenda del Padre, entonces Cristo dice: viene a mí. No puede venir a menos que el Padre lo trajere, dijo el Señor Jesucristo. Vean cuántas cosas tienen que ocurrir antes de que el pecador venga a Cristo. Tiene que estar ahí la obra del Padre, y esa obra, decíamos, está de acuerdo al decreto de salvación, está de acuerdo al pacto de la gracia, como lo estamos viendo precisamente aquí en esta parte. Y esta es la manera como el Padre trae al pecador a Cristo, aplicando uno de los beneficios del pacto de la gracia, y a la vez para así cumplir la promesa de la vida eterna a las ovejas elegidas, según lo dice Tito, capítulo 1, el versículo 2. Porque Él, hermanos, prometió vida eterna. ¿Cuándo lo prometió? Quiero que vean cómo va de acuerdo eso que estamos, la relación de lo que estamos diciendo. Tito, su capítulo 1, el versículo 1 y 2, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Cuando Dios trae al pecador a Cristo, está cumpliendo la promesa que les hizo de la vida eterna a las ovejas elegidas. Esta promesa, hermanos, el Padre, en esa promesa está precisamente la vida eterna. Y esa promesa entonces que se hizo en el decreto de salvación, y se va a cumplir a través del pacto de la gracia, cuando Jesucristo entonces viene. Por eso el texto de Hebreos, donde dice el gran pastor por la sangre del pacto eterno. Ahora vean la realidad de esto. Porque cuando Cristo vino para dar su vida, y vino para darle vida eterna a las ovejas. Juan 10, versículo 27 al 29.
Juan 10, versículo 27 al 29, dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estas son las ovejas por la sangre del pacto eterno. Son estas ovejas que Cristo dice: tengo otras ovejas. Son por estas ovejas que Cristo derramó su sangre. Son por estas ovejas que Cristo vino a ser representante de ellas. Vino para dar su vida, para ocupar el lugar de estas ovejas, para que obtengan la promesa del Padre, que es la vida eterna. ¿Estás tú entre estas ovejas? ¿Estás tú entre esas ovejas por las cuales Cristo vino a dar su vida? ¿Cómo puedes saber si en realidad estás entre esas ovejas por las cuales Cristo dio su vida? Primero, tienes que ver si realmente crees en Cristo. ¿Crees realmente en Cristo? Tu fe es una fe originada de Dios por la obra del Espíritu Santo, que produjo en ti la capacidad para creer, para rendirte a Cristo, para tener fe verdaderamente en Cristo. ¿Oyes la voz de Cristo? La voz de Cristo es dulce a tus oídos. La voz de Cristo, te deleitas en escuchar esa voz. ¿Te conoce realmente Jesucristo? No tanto de que tú puedas decir, conozco a Dios. ¿Cuánta gente dice, yo conozco a Dios? Hablando superficialmente. Pero el punto aquí no es tanto de que tú conozcas a Dios, sino Él te conoce. Y aquí más adelante dice en el versículo 27, al final, y me siguen. Una verdadera oveja va a seguir a Jesucristo. Una verdadera oveja irá en pos del gran pastor, reconocerá al gran pastor y seguirá a Jesucristo. Y lo seguirá ya sea en el valle, ya sea en lugares pedregosos, ya sea en cualquier lugar, pero la oveja va a donde su pastor lo guíe. ¿Estás tú entre estas ovejas? Pero como cuarto punto, hermanos, el traer a Cristo está en armonía con los atributos de Dios. ¿Cómo es ese momento cuando ya el pecador, llegó el momento, ese pecador elegido, esa oveja por la cual Cristo vino a morir? El Padre inicia la obra. El Padre comienza esa obra, y cuando Él trae al pecador a Cristo, hermanos, es ahí donde Dios derrama esos atributos divinos. Es ahí donde Dios derrama su carácter. Y vamos a limitarnos aquí a Efesios 2, el versículo 4 y 7. Vamos a limitarnos ahí para ver lo que Dios hace. Estoy diciendo que el traer a Cristo está en armonía con los atributos divinos. Y vamos a ver aquí en Efesios capítulo 2, el versículo 4 al 7. Vamos a limitarnos aquí para ver este punto. Y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí está, hermanos, hablando de los atributos divinos, después de que el apóstol Pablo presenta la condición del hombre en el pecado, después de que presenta la situación del hombre siguiendo la corriente de este mundo, dominado por el espíritu de maldad, el príncipe de la potestad del aire, después de que habla de todo eso, entonces ahora se dirige a estos puntos, a estos atributos de Dios. Y estos, hermanos, son los atributos comunicables.
Es decir, que cuando ya llega el tiempo de ya hacer eficaz ese decreto, Dios entonces, hermanos, se comunica con el hombre. Se revela al hombre de una manera espiritual. Es algo tan espiritual que muchas veces el hombre piensa, aquellos que piensan, no es que yo fui a Cristo porque de repente yo lo sentí, a mí nadie me habló, dicen, a mí nadie me dijo. En realidad el que ha ido a Cristo ha ido porque el Padre le ha enseñado, porque el Padre se ha revelado a él, porque el Padre se ha manifestado en su vida. Y estos atributos comunicables con los cuales Dios se hace presente en la vida del hombre, vamos a verlo, hermanos. En lo que leímos aquí dice, ¿pudieron ustedes notar cómo está ahí el amor, la misericordia, la gracia y la bondad? Por eso dije, nos limitaremos a estas cosas, hermanos. Cada uno de estos atributos es experimentado en el momento cuando cuando es traído el pecador a Cristo. Y fíjense muy bien, hermanos, Dios no está utilizando esto como último recurso. Dios no está diciendo, ¿qué voy a hacer con este pecador rebelde? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? A él no se le ocurrió de repente como último recurso decir, ya sé, voy a utilizar mi amor, mi misericordia, mi gracia y mi bondad. No, todo esto estaba, hermanos, ya en el decreto de salvación. Todo esto Dios, hermanos, lo va llevando a cabo precisamente en este momento cuando ya el pecador es traído a Jesucristo. El amor, decíamos, la misericordia, la gracia y la bondad. Entonces Dios derrama su amor. Dios derrama su amor en el corazón del hombre. El amor eterno. Ese amor eterno con el cual Dios amó a los suyos es experimentado por el pecador cuando es traído a Cristo. Dios no le va a preguntar si quiere el amor. Romanos dice que lo derrama. Dios derrama su amor en nuestros corazones. Es un amor específico, es un amor determinado, es un amor que cambia y mueve al pecador y por esa razón va a Jesucristo. La magnitud de ese amor, hermanos, supera la magnitud del pecado del hombre. La magnitud de ese amor es algo que va más allá, que vence toda frontera, que vence todo sitio en el corazón del hombre. Pero también, hermanos, Dios deposita su misericordia en el hombre. El pecado ha dejado al hombre en una condición miserable. Toda la descripción que da aquí el apóstol Pablo, hermanos, podemos mirar la condición miserable del hombre. Pero cuando Dios se hace presente en la vida de ese pecador, no importa el grado de miseria en que el hombre se encuentre. La misericordia de Dios puede ir hasta lo profundo. No importa qué tan profundo sea la miseria, esté el hombre en esa miseria. La misericordia de Dios irá hasta lo profundo para sacarlo de esa miseria y traerlo a Jesucristo. Dios es movido a misericordia, hermanos, no solo por la condición del hombre, sino porque hay un decreto de su voluntad. Hay un decreto de salvación y está el pacto de Cristo. No es una simple misericordia que le mueve hacia tal pecador, hermanos. Porque si fuera así, ¿por qué no le mueve a misericordia a todos los pecadores que están en una condición miserable en este sentido? Pero por eso estamos diciendo que aquí es algo definido. Es algo definido. Es algo que tiene propósito definido. Entonces, movido entonces a misericordia en base a su decreto, en base a ese pacto. Pero también, hermanos, Dios derrama abundantes riquezas de gracia. Esas abundantes riquezas de gracia, como ya lo leímos, hermanos, aquí donde hicimos la lectura en Efesios. Dios hizo participantes a estos pecadores, hermanos. Dios hizo participantes de su gracia a los elegidos desde la eternidad. Esta gracia que vemos aquí, que ya hemos leído, no es una gracia, como yo decía, de último recurso. Que como que Dios ya no hay nada más como que algo que pudiera hacer, no, sino que esa gracia, hermanos, según lo dice Pablo a Timoteo en su segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, el versículo 9, donde dice que nos salvó
y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia, como decíamos, la cual sin duda está incluida en el decreto de salvación. Ahora vean aquí cómo a su debido tiempo, cuando ya Dios va a traer al pecador a Cristo, hermanos, derrama esa gracia. Por eso estoy insistiendo en que no es de último recurso, no es algo que Dios no busque qué hacer, no. Dios está llevando, hermanos, su decreto, está llevando a cumplimiento su decreto de salvación. Y hermanos, vean cómo aquí la gracia se aprecia mejor cuando vemos lo que merecíamos. Cuando vemos lo que merecíamos, hermanos. Por ejemplo, Saulo el perseguidor, ¿qué merecía, hermanos? ¿Qué merecía cuando él perseguía a la iglesia? ¿Qué merecía cuando se metía en las casas y arrastraba hombres y mujeres para meterlos a la cárcel? ¿Qué merecía un hombre? ¿Qué merece un hombre que se mete con la iglesia de Dios? ¿Qué merece un hombre que se mete y sobre todo con la iglesia verdadera de Jesucristo? Y Pablo, hermanos, ya más tarde, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en Gálatas 1, versículo 15. Gálatas, que estamos cerca, Gálatas 1, 15, dice así, hermanos: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjense cómo Él está atribuyendo lo que es la gracia. Y precisamente la gracia es el favor no merecido, es el acto no merecido de Dios en la persona. Y es por esa gracia, hermanos, que a pesar de todo eso, Dios lo perdonó, porque es un Dios que tiene riquezas de gracia, que Él derrama esas abundantes riquezas de gracia en el momento cuando ese pecador va a ser traído a Cristo. Y sobre todo es por esa gracia que dice Efesios 2:8 que somos salvos. La gracia supera al pecado. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay gracia abundante para cada tipo de corazón. Es decir, no importa qué tan pecador seas, no importa qué tan pecador hayas sido, hay gracia abundante. Hay gracia que supera al pecado más grave, la ofensa más grave. Hay gracia abundante. Y esa gracia, hermanos, cuando llega en el corazón del hombre, en ese momento cuando Dios lo va a traer, se vuelve una gracia irresistible. Se vuelve una gracia, hermanos, que viene, entra, como decíamos, en el sitio, en las fortalezas del corazón del hombre, los derriba, los derrumba, rompe toda cárcel ahí del hombre para rescatar su corazón y llevarlo a Jesucristo. Dios manifiesta su bondad cuando trae al pecador a Cristo. ¿Cómo merece ser tratado el hombre por su pecado, hermanos? ¿Qué es lo que merece? No merece nada de la bondad de Dios. Pero, hermanos, gracias a Dios que quiso salvar, gracias a Dios que decretó salvar, y es en base a eso que los pecadores que vienen a Cristo son traídos por el Padre por su pura bondad. Por el solo hecho, hermanos, por el solo hecho de nacer pecador, ¿qué merece el hombre? Por el solo hecho de nacer pecador, está bajo condenación. Y no solamente está bajo condenación, sino además pisotea la ley de Dios, ofende a un Dios santo, con palabras, con pensamientos, con su conducta. Entonces, ¿acaso merece algo de bondad? ¿Merece siquiera un poquito de bondad? Porque, ¿saben a quién está ofendiendo? A un Dios santo, a un Dios 3 veces santo. Pero, hermanos, en base al decreto, en base al pacto de la gracia, Dios desciende con bondad, hermanos. Desciende con bondad, esa bondad específica y especial para ganar el corazón del hombre y así llevarlo a Cristo. Pero
Además, hermanos, el traer a Cristo está en armonía con el llamamiento eficaz. Y es este el punto en el cual, hermanos, vemos que también está relacionado con lo que es el decreto de salvación, el pacto de la gracia, los atributos de Dios. Todo eso ahora se va a hacer o se hace realidad en el momento del llamamiento eficaz. Porque sin dicho llamamiento, el decreto quedaría solamente así. La sangre de Cristo sería en vano. Los atributos de Dios serían algo que solamente adornarían a Dios. Pero la gracia eficaz, el llamamiento eficaz, hermanos, hace realidad todo esto que ya mencionamos. Y Dios realiza el llamamiento, es decir, es el momento entonces cuando trae al pecador a Cristo, es cuando Cristo entonces dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y es ahí donde Dios, conforme a su propósito, conforme a la predestinación, según lo dice Romanos 8, 28 y 30, esto lo dice de esta manera, Romanos capítulo 8, versículo 28 y 30, dice así la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahora Pablo está tocando dos cosas importantes cuando habla de ser llamados. Dice que somos llamados conforme al propósito de Dios. Y en el versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Conforme a su propósito nos predestinó, nos llamó. Y Dios aquí, hermanos, no puede fracasar. Es aquí donde decimos que el llamamiento eficaz precisamente será eficaz. El pecador, hermanos, no se va a oponer, al fin de cuentas no va a vencer, por decir, ese llamamiento de Dios, sino que Dios aquí, hermanos, no va a fracasar ni puede fracasar, porque viene con poder. No va a venir a preguntarle al pecador: ¿quieres que yo te lleve a Cristo? No le va a pedir permiso al pecador, no va a venir y decirle: ¿me permites llevarte a Cristo? No, viene con poder. Y cuando viene con poder, hermanos, es que viene precisamente para impartir vida. Dios imparte vida al pecador, ese pecador muerto en delitos y pecados, ese pecador que está en una condición de ceguera espiritual, de que ama el pecado, de que su voluntad está sometida al pecado. Dios viene para darle vida. Y esa vida, hermanos, esa simiente espiritual es algo entonces en la cual Dios cumple este llamamiento, se hace realidad este llamamiento. Por eso Pablo, hermanos, tocando el tema aquí en Efesios 2, todo el capítulo, hermanos, vean cómo en Efesios 2:1 dice así rápidamente, hermanos, dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Por eso decíamos que es la obra de Dios. Dios se revela al hombre estando en una condición de muerte espiritual, muerto en delitos y pecados. Es por eso que yo le decía, hermanos, ¿cómo es que Dios le va a pedir permiso a un pecador muerto? ¿Cómo es que Dios le va a ver si ese pecador le permite llevarle a Cristo? Por eso decía que viene, desciende con poder. Y esa vida, hermanos, esa vida impartida en el llamamiento eficaz, Dios le hace entender el Evangelio de Jesucristo. Dios le da una nueva mente para que así ya pueda entender. Dios le abre sus ojos espirituales para que ahora vea a Cristo. Dios le hace sentir la necesidad para desear a Jesucristo. Dios
mueve esa voluntad para que entonces esté dispuesto a ir a Cristo, dispuesto a someterse a Jesucristo. Hermanos, los enemigos de la doctrina del llamamiento eficaz dicen que nosotros lo que estamos predicando es que Dios arrastra a los hombres en contra de su voluntad. Dice, no, eso de la predestinación quiere decir que ya está predestinado y que cuando Dios entonces quiera, agarra al hombre, aunque no quiera, lo lleva, lo arrastra. Esto es lo que los enemigos dicen, hermanos, tratando de ridiculizarnos. Pero en realidad, hermanos, esto no es así. Esto no es realmente así. Porque esta palabra griega que mencioné al principio, esta palabra griega, helkuo, que es una palabra que se usa, es cierto, se usa cuando se habla de arrastrar una red, se usa cuando Pablo y Silas fueron arrastrados a los tribunales, pero también, hermanos, aquí en Juan 6:44, nuestro texto básico, habla de esa obra divina del Padre. Habla de esa obra divina del Padre, ejerciendo un poder no externamente, sino internamente. Dios viene para traer, esa palabra traer, no lo trae, hermanos, arrastrando, como si le quisiera arrancar la cabeza, como si le quiera arrancar los brazos. No, hermanos, esa no es la idea. Aquí traer es esa obra del Espíritu Santo en el llamamiento eficaz que viene en el interior del hombre, vence ese pecado que hay en el corazón del hombre, de tal manera, hermanos, que el hombre termina deseando a Cristo, queriendo ir a Cristo. Ya viene en él el poder como el querer ir a Jesucristo. Y en su contexto de lo que estamos viendo en Juan 6:44, vean Juan 6:65, para ver esto, hermanos, cómo es que el Padre trae, no los arrastra como lo pretenden los enemigos de esta doctrina del llamamiento eficaz, sino vean en Juan 6:65, dice así la palabra del Señor, y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Véanlo bien, si no le fuere dado por el Padre, del Padre. Por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí. El Señor Jesucristo recalca otra vez lo que dijo en el versículo 44. Y aquí lo está diciendo, aquí lo está recalcando. Si no le fuere dado del Padre. Y viene, hermanos, gozoso, viene gustoso, nada de esa idea de que lo arrastra y que lo están arrastrando en contra de su voluntad, sino que Dios, hermanos, ese poder que ejerce en el interior del hombre le mueve esa voluntad, y Jesucristo también lo afirma aquí en el versículo 37, el mismo capítulo, pero en el versículo 37, donde dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Otra vez, hermanos, enfatizando ese punto, enfatizando esa idea, el Señor Jesucristo dice que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y ahí tenemos entonces el llamado eficaz, hermanos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Los que han sido traídos. Ahora, hermanos, otro punto, ¿verdad? Los que han sido traídos a Cristo por el Padre, ¿cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son esos beneficios entonces? Ya, hermanos, resumiendo todo, hablamos, ¿verdad? Primero de cómo el pecado arrastra al hombre. Pero Dios tiene un decreto de salvación. Hay un pacto de redención y está el llamamiento eficaz. Están los atributos de Dios manifestados al traer al pecador a Cristo y está el llamamiento eficaz. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios de los que han sido traídos a Jesucristo? En Juan 17 nos da varios versículos para ver esto. En el Evangelio Juan capítulo 17, ahí tenemos cómo se enfatiza el hecho de que fueron dados, es decir, fueron traídos. Por eso ya estoy utilizando esta frase, los que han sido traídos, porque estábamos viendo el ser traídos, el traer a Cristo, pero ahora lo estoy utilizando así porque esta es la idea. Primero en el versículo 2,
Primero en el versículo 2, Juan 17, 2 dice así: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Todos los que han sido traídos, han sido dados a Cristo. Primero ahí tienen, hermanos, ese beneficio. Los que han sido atraídos por el Padre recibirán vida eterna. Esa vida eterna, hermanos, esa vida contraria al pecado, esa vida contraria a la vida del pecado, esa vida en el pecado que llevaba a la destrucción eterna, ahora ya tienen la vida eterna. Y esta es una de la voluntad del Padre cuando trae al pecador a Cristo, que todo, dijo Cristo, todo lo que el Padre me diere, yo le dé vida eterna. No va a perecer jamás. Pero también, hermanos, si han sido traídos a Cristo, por el Padre, Jesucristo primero nos va a guardar y el Padre también nos va a guardar. Vean aquí lo que Él dijo acerca de sus discípulos y cómo los encomendó a Dios. Y vuelvan a ver cómo resalta esa palabra: los que me has dado, los que han sido traídos a Él. El versículo 11 y versículo 12. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. El versículo 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Noten cómo resalta esa frase: los que me diste, los que me has dado. ¿Cuál es el beneficio que recibirán los que han sido traídos a Cristo? Es que van a ser guardados para siempre, guardados en la tribulación, guardados en la tentación, guardados en cualquier situación de su vida, van a ser guardados. No significa que no se van a enfermar, no significa que no van a tener problemas. No, guardados en el nombre, guardados. El creyente verdadero puede pasar por todo tipo de enfermedad y problemas, pero la promesa aquí es que si el Padre te ha llevado a Cristo, Él te va a guardar. Y esa es una promesa muy importante que debemos tener en cuenta para que en cualquier situación de nuestra vida recordemos que Cristo nos encomendó al Padre. Y Él dijo que a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Hermanos, todos aquellos que han sido llevados a Cristo por el Padre, Cristo rogó por ellos, Cristo suplicó por ellos. Y como la oración de Cristo es eficaz, sin duda los que han venido a Cristo por la obra del Padre, perseverarán, serán preservados, estarán para siempre en el nombre de Cristo. Serán guardados en el reino de Dios. Serán guardados, guárdalos en tu nombre, es decir, con su gloriosa presencia, para que así, hermanos, se mantenga el número. Cristo dice aquí: a los que me diste los guardé y ninguno de ellos se perdió. Hermanos, Dios tiene ese número definido de personas que se han de salvar y todos van a ser guardados, que ninguno se va a perder. Pero surge la pregunta, la cuestión: ¿qué pasó entonces con Judas? Si estaba ahí con Cristo, andaba con Cristo, aunque él estaba con Cristo, andaba con Cristo, pero nunca fue dado a Cristo por el Padre. Él estaba ahí por otros motivos, él estaba ahí por otras razones. ¿Cuántos en las iglesias, hermanos, están por alguna razón, están por algún motivo? Y esto lo vemos porque más tarde terminan yéndose. No quieren someterse a Cristo, no quieren escuchar la doctrina, no quieren someterse a la disciplina de la iglesia y terminan yéndose. Esas personas nunca han sido dadas a Cristo, que quizá hicieron su decisión en ese punto, en ese asunto del llamamiento al altar, en otros lugares, pero en realidad eso no es garantía de que han sido traídos por el Padre. Pero dice aquí que serán preservados, hermanos. Y como serán preservados, entonces, si el Padre te ha llevado a Cristo, no solamente te va a guardar, sino también tú vas a perseverar. Y vas a perseverar no en las cosas de Dios y en el pecado. No, vas a perseverar, según lo dice aquí el versículo 8, versículo 6 y 8. Dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. El versículo 6 dice, bueno, ya lo leímos, el versículo 8.
Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjense, aquí van a perseverar, pero ¿van a perseverar en qué? En la palabra. Van a perseverar en la palabra. La palabra de Dios va a formar parte de su vida. La palabra de Dios va a formar su carácter, va a formar su conducta. La palabra de Dios va a ser la autoridad en su vida personal, en su vida familiar, en su trabajo, en la calle. La palabra de Dios toma forma en la vida de aquella persona que ha sido traída a Cristo por el Padre, de tal manera que de esta manera va a perseverar. Y sobre todo va a perseverar en la santidad. Porque dice aquí el versículo 16 y 17. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vean la relación entre la palabra de Dios y la santificación. ¿Cuánta gente, hermanos, profesa creer en Cristo? ¿Cuánta gente profesa que ya recibió a Cristo, que ya aceptó a Cristo? Pero en su vida no se ve la santidad. No se ve ese estilo de vida que de verdad esté adorando a un Dios santo, sirviendo a un Dios santo. Pero aquí la perseverancia, hermanos, es perseverar en su palabra y perseverar en santidad. Porque el que ha sido traído a Cristo por el Padre, el mundo con sus pecados ya no le resulta agradable. El maligno ya no tiene poder sobre él. La marca de los que han sido dados a Cristo es la santidad. Una santidad que le hace someterse a Cristo. Una santidad que a la vez se refleja como resultado de la relación con la palabra y con el Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, serán glorificados. Los que han sido traídos a Cristo serán glorificados. En el versículo 24, dice así el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Véanlo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. La garantía de la salvación, pero de aquellos que han sido dados a Cristo por el Padre. Aquellos que están en el pacto, en el decreto de salvación, en el pacto de la gracia y han experimentado los atributos de Dios y han sido llamados eficazmente, entonces serán glorificados. Cristo dice, quiero. Versículo 24. Dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy. Hermanos, ese deseo de Jesucristo no va a ser frustrado. Ese deseo se va a cumplir porque a la vez ahí se va a cumplir el plan de la salvación de Dios. Y por eso, hermanos, estábamos viendo que todo esto está de acuerdo. Cuando el Padre trae al pecador a Cristo, lo trae, hermanos, en base a lo que hemos mencionado del decreto, el pacto, los atributos, el llamamiento eficaz. Dios cumplirá el deseo del gran pastor de las ovejas. Es la voluntad del Padre que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y lo resucite en el día postrero. Ahora, para terminar, hermanos, vamos a preguntarnos esto. ¿Qué sucedería si Dios no te trajera a Cristo? ¿Has escuchado este mensaje? ¿Has escuchado este sermón? Pero ¿qué sucedería si Dios no te trajera a Cristo? No habría injusticia en Dios. No pensemos que Dios sería injusto. No, en realidad no es injusto Dios si deja a todos los hombres en el pecado. Es decir, no sería injusto si lo dejara. No habría injusticia en Dios. En realidad pensemos, hermanos, ¿qué sucedería si Dios no te trajera a Cristo? Te dejaría en tus pecados y estaría bien hecho de parte de Dios.
Te dejaría para que según tú disfrutes en el pecado, te deleites en el pecado, pero no sabes que cada pecado que estás cometiendo, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si Dios no te trajera, seguirías en tus pecados, pero al seguir en tus pecados, ¿sabes qué pasaría? Morirías en tus pecados. Y al morir en tus pecados, estarías bajo la ira de Dios y te estaría esperando el castigo eterno. La única esperanza es que en esta tarde clames desde el fondo de tu corazón. Clames desde el fondo de tu corazón diciéndole: Señor, llévame a Cristo. No puedo ir, estoy incapacitado, pero llévame a Cristo. Tu única esperanza es que desde el fondo de tu corazón te humilles ante Dios, le implores al Dios soberano, le ruegues que con su gran poder, amor, misericordia, gracia, bondad, te traiga a Cristo. Pero si tú has sido traído a Cristo, si Dios te ha traído a Cristo, explota de gratitud, como Pablo lo hizo cuando empezó a exponer ese hermoso plan de la redención en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, como él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Explota con un bendito, explota con una gratitud a Dios, porque si Él no te trajera a Cristo, tú nunca hubieras venido. Si Él no te hubiera traído a Cristo, tú nunca hubieras venido. Al ver cómo Dios, por el puro afecto de su voluntad, planeó salvarte, dale gracias a Dios. Humíllate ante la presencia de Dios al darte cuenta de las riquezas de su gracia, con la cual Él te hizo acepto en el amado y te perdonó todos tus pecados según sus riquezas de gracia. Explota con júbilo, con alabanza a Dios, con un bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que esa gratitud te ponga a los pies de Cristo. Que no sea una gratitud simplemente y ahí te vas corriendo a seguir disfrutando de tus pecados, alejado de las cosas de Dios. O que esa gratitud te ponga a los pies de Cristo. Que esa gratitud te ponga a estar al servicio del Señor Jesucristo. Que como Saulo de Tarso, cuando fue llamado y cayó a los pies de Cristo, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si Dios te ha traído a Jesucristo, precisamente es para que estés a los pies de Jesucristo. Que Dios en su infinita misericordia, su gracia, su amor, derrame precisamente esa gracia para traer a Cristo a aquellos que todavía no han sido traídos, para ponerlos al servicio de aquel que por su maravillosa gracia nos trajo a Cristo. Vamos a orar.